El tema que vamos a hablar ahora es un tema que es fascinante, de verdad que es muy importante y tiene que ver con la exigencia y el liderazgo. Cuando somos líderes tendemos a ser exigentes y tenemos esta idea de que al ser exigente mi equipo va a dar buenos resultados. Este modelo que vamos a ver es un modelo que es de Rodrigo Silva, es uno de mis profesores, quien desarrolla este tema de una forma muy práctica. Y como te digo, lo que siempre tenemos en nuestra mente es esa idea de si somos exigentes vamos a conseguir la excelencia. Finalmente es lo que todos esperamos con nuestros equipos de trabajo, conseguir la exigencia. Ahora la pregunta es, ¿la exigencia realmente desencadena la excelencia? Esa es una pregunta muy importante. La verdad es que no siempre es así, va a depender del camino que tome la exigencia. Si eres una persona exigente, o que te denominas exigente y te das cuenta que tu equipo aún así no logra buenos resultados, o incluso pareciera que a propósito no rinden como tienen que rendir, es muy probable que estés dentro de un tipo de exigencia que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero que vamos a entender sobre la exigencia, podemos dar dos puntos de vista. Por una parte podemos decir que, o podemos creer que la exigencia es algo muy positivo, es algo muy bueno, que va a hacer que las personas rindan más, que desafiar a las personas para que sean capaces de superar sus límites. Pensar también que al exigir voy a necesariamente a desarrollar a mi equipo. Ser una persona exigente también puede verse como una persona que cree en el otro y por eso te estoy exigiendo, o cree en el equipo y por eso te estoy exigiendo. Puede ser como algo muy positivo, pero también puede ser visto como algo muy negativo. Es decir, como esa tortura que yo pongo sobre las personas. A lo mejor la persona está rindiendo bien, pero yo quiero ser exigente, quiero sacarle más trote. Entonces la exigencia se puede ver como una tortura innecesaria que en lugar de crear climas positivos o hacer que el equipo se desarrolle bien, voy a estar haciendo que el equipo se queme, que el equipo se resienta, que la persona no quiera salir adelante o no quiera aumentar su rendimiento, perdón, porque tengo esta persona que me está exigiendo, entonces nunca está contenta con nada. Nunca está contenta, nunca está feliz, siempre me exige más, lo cual puede ser visto como negativo. Entonces la exigencia en sí no es ni buena ni mala. Simplemente va a depender del camino que tú le des, por dónde la vas a llevar. Cómo vas a mostrar esta exigencia, pero principalmente cómo las personas a las cuales tú le estás exigiendo van a percibir esta exigencia. Entonces, vamos a ver que existen varios elementos que se van a presentar en la exigencia. Cuando hablamos de las emociones van a haber varios elementos, cuerpo, mente, etc. Cuando hablamos de la exigencia van a haber tres elementos que no podemos perder de vista. Entonces, primero, el primer elemento que existe en la exigencia es lo que va a ser el exigente, que es decir, la persona que va a exigir. Es una persona que tiene hábitos, que tiene una forma de hablar, que tiene una forma de desarrollar las conversaciones, que tiene un observador que ve las cosas desde su punto de vista, que emite juicios a la hora de describir el trabajo de los demás. Probablemente puede ser muy descriptivo o a lo mejor puede ser muy puede dar mucho juicio. Cada persona va a darle una forma a la realidad dependiendo de su observador. Eso lo vimos en los primeros módulos. Entonces, el primer elemento que hay en la exigencia, en el hecho de exigir, es la persona que exige. Por otra parte, tenemos las personas que son los exigidos, que puede ser un equipo de trabajo. Puede ser, por ejemplo, el equipo completo o puede ser un ejecutivo. Es la persona a la cual se le está haciendo una exigencia. Y la tercera parte es, obviamente, la meta exigida. Cuando empiezan a convivir el que exige, el que se le exige y la meta, respecto a la meta van a surgir algunas conversaciones interesantes que son unas conversaciones internas respecto de la meta. Primero, la primera persona que va a hacer conversaciones internas y va a tener conceptos o ideas sobre la meta es la persona que exige. En este caso el líder o el gerente. Y va a tener conversaciones del estilo, por ejemplo, yo exijo perfección, rapidez, seguridad, resultados inmediatos, etcétera, etcétera. Esa es una conversación que tiene la persona que exige. Entonces a su equipo les va a estar exigiendo eso.
Por otra parte, tenemos las conversaciones internas que tiene la persona o el equipo al cual se le está exigiendo. Y las conversaciones no son iguales, de hecho son muy distintas. Del estilo, el equipo ejecutivo o ejecutivo puede tener conversaciones como: nos sentimos imperfectos, lentos, temerosos, incapaces de generar resultados inmediatos, etc. Entonces, respecto a la meta que se exige, son estas dos conversaciones que se van a dar. Ahora, lo interesante es que mientras que el exigido pueda estar teniendo una conversación respecto de la tarea, desde su observador, los exigidos o el exigido va a estar viendo la misma meta y la situación también desde su observador. Por tanto, es interesante que la persona que exija esté al tanto de esto. ¿Cuál es la relación que existe entre el exigente y el exigido? Cuando la persona que exige no toma en cuenta a la persona a las cuales se le está exigiendo, es decir, solamente está enfocado en la meta, no toma conciencia que existen estas dos conversaciones, es decir, solamente se queda en su conversación de querer que las otras personas logren la meta, va a tener un eslogan de campaña, va a tener un eslogan con el cual va a trabajar y desde el cual va a estar exigiendo a las personas. Y este eslogan es: querer es poder. La persona que dice querer es poder, entonces si trato con mi equipo y mi equipo tiene que realizar algo, no me importa lo que le pasa al equipo, porque querer es poder. Entonces, como yo quiero y como el equipo tiene que querer, entonces vamos a lograr eso y vamos a ir hacia adelante. ¿Cuáles son los rasgos de una persona que ocupa este rasgo, este eslogan de querer es poder? Fíjate aquí si alguno de estos coincide contigo. Por ejemplo, algunos rasgos son: tiene una meta, quiere alcanzarla y da por sentado que su propósito es legítimo y adecuado. Dado lo anterior, cree que no es necesario consultar al exigido si comparte o no la meta. Esta parte es muy importante. De cierta manera se siente el amo y percibe al exigido como un esclavo, porque como querer es poder, tienen que querer, por tanto lo van a poder hacer. Finalmente cree que para que el exigido logre lo demandado, basta con exigírselo imperiosamente. Es decir, como querer es poder, yo te tengo que exigir. Si se quiere, se puede hacer. Entonces, si tú no lo puedes hacer, es porque no quieres. No existe la conversación interna. Querer es poder. Y aquí hay que hacer una distinción que es muy importante, porque cuando nos empezamos a acercar a un tipo de exigencia distinta, que es más cercana a la excelencia, es decir, la que va a lograr de verdad la excelencia, tenemos que distinguir entre lo que es exigir y lo que es proponer. Por ejemplo, exigir. Cuando yo te exijo y no me importa por lo que estés pasando, no me importa tus capacidades, no me importa tus problemas personales, no me importa la acumulación de trabajo, no me importa nada, solamente te exijo, lo que voy a hacer es que finalmente la persona o el grupo al cual estoy exigiendo vaya acumulando rabia y resentimiento. Imagínate que la persona tiene una cantidad de tareas que hacer y está muy complicado y hay que sacar una tarea rápida. Como tú le exiges rápidamente que haga eso, la persona no te puede decir que no, porque en realidad a ti no te interesa si puede o no, tiene que hacerlo. Finalmente la persona lo va a hacer, pero va a acumular rabia y tensión y resentimiento. Y es muy probable, si esa persona tiene mucho trabajo, después que haga esa tarea de última hora, va a quedar con todo el otro trabajo mucho más atrasado. Porque a ti no te importa. Total, querer es poder. No te importa darle un momento para que se termine su trabajo. No hay excusa. Querer es poder. Entonces, cuando tú exiges, produces eso. Ahora, cuando tú propones algo, lo que vas a hacer es que cuando tú le propones a la persona si pueden hacer una tarea de último momento, le vas a estar dando la oportunidad de que la persona se pueda expresar. Te puede decir, por ejemplo, que no. O te puede dar alguna solución distinta a la que tú quieres. Te puede decir, déjame terminar y yo me comprometo a hacerlo, por ejemplo. O dame un poco más de tiempo. Te va a dar opciones, perdón. Y en ese momento, ¿qué va a pasar con la persona cuando tú le propones algo? La persona, al proponer, se va a sentir reconocido y valorado. Y va a sentir que no es un esclavo tuyo, sino que se va a involucrar en la tarea junto contigo.
Eso es una gran diferencia entre exigir y proponer. Cuando tú dices querer es poder, tienes que pensar qué estás diciendo. Porque al decir querer es poder, hay dos preguntas necesariamente que tendrías que evaluar. Primero, ¿quién es el que quiere? Y segundo, ¿quién es el que tiene el poder? Si a ti como líder la gerencia te está exigiendo que tu equipo saque una tarea de último momento, el que quiere sacar la tarea eres tú, no necesariamente tu equipo. Ellos no quieren necesariamente sacar la tarea, porque a ellos el gerente no les va a exigir. Al que le van a exigir es a ti. Entonces tú dices, querer es poder. Muy bien, pero tú no sabes si el otro equipo quiere. Es que debieran poder porque están trabajando. Bueno, pero al que le va a llegar el reto o al que lo van a exigir va a ser a ti. Los otros no necesariamente van a querer. Ahora, ¿quién es el que puede hacer? Ahí sí es el equipo. El que tiene el poder de hacer o de no hacer es el equipo o la persona. Hay algunas cosas que sí basta con querer poder hacerlas. Por ejemplo, cerrar los ojos, pestañear, levantar las manos. Tú quieres hacerlo y siempre que puedas hacerlo lo vas a poder hacer. Sin embargo, cuando estás hablando de un equipo de personas, no necesariamente quieren los demás. Y esto tenlo muy claro. Si tú quieres, no significa que necesariamente los demás quieran. Entonces, cuando tienes muy claro esto y tienes la diferencia entre exigir, con este querer es poder, y proponer, van a surgir dos tipos de exigencias. Por una parte, la exigencia tortuosa, que es aquella donde tú le exiges a la persona, no importando si la persona lo puede hacer o no. De hecho, ni siquiera dándole opción de que te diga cómo hacerlo, simplemente tiene que hacerlo y ya. Eso es una exigencia tortuosa. Pero por otro lado tenemos una exigencia que es más bien virtuosa, en donde van a haber distintas cosas que van a suceder, y es lo que vamos a ver ahora. Respecto de la exigencia, cuando un líder tiene y opera con este eslogan desde el querer es poder, lo que va a estar generando, o el tipo de figura que va a hacer, él va a ser un gerente más bien capataz, que exige, que manda y que ordena. Y en ese momento se comienza el camino hacia la tortura, no el camino hacia la virtud, hacia la excelencia, sino que empieza el camino hacia la tortura. Entonces, cuando tu frase es querer es poder, es un gerente capataz. ¿Qué va a suceder en relación con la exigencia? Vas a empezar a exigir desde ese rol, querer es poder. Vas a empezar a dar indicaciones, imposiciones, le vas a imponer a las demás personas que hagan las cosas, va a aparecer en el equipo o en la persona mucho miedo, porque también hay mucho control, tengo que hacerlo porque si no me van a sancionar, el líder en este caso va a tener que estar controlando, y van a empezar a surgir mentiras, porque de todas maneras el que quiere es él, no yo no necesariamente yo. ¿Qué va a pasar en ese momento? Va a estar lleno de expectativas. Él sabe las expectativas que tiene el jefe. Va a haber mucha dependencia, obviamente. Y eso va a generar una tortura que va a ser una tortura viciosa dentro del equipo de trabajo. Y obviamente que va a haber un sufrimiento dentro del proceso. Del proceso de conseguir algo. O sea, dentro del proceso de tú exigirle algo a alguien. Y eso que va a generar un círculo vicioso, contractivo, lugar de trabajo inseguro, máscaras, caretas, y es muy posible que las personas incluso puedan hacer las cosas de forma negativa a propósito. Y no es tan raro, porque están llenos de resentimiento, están llenos de rabia, no le dan opciones de ser, no le dan opciones de que haga las cosas de distinta manera. Ellos tienen solamente que cumplir. Hay una exigencia que es tortuosa bajo este lema de querer es poder. Sin embargo, si tú eres un líder que opera desde el otro lado y quieres lograr la excelencia, tienes que operar con el siguiente lema. ¿Qué necesitamos? Entonces, cuando la gerencia te dice, necesitamos, por ejemplo, necesitamos aumentar las ventas, y tú vas con el primer eslogan y le dices a tu equipo, necesitamos aumentar las ventas. Y ellos te dicen, no, pero es que no podemos. Entonces, querer es poder, necesitamos aumentar las ventas. Empieza a llegar todo hacia la tortura viciosa. Sin embargo, cuando tú le dices al equipo, ¿saben qué? Tenemos que
aumentar las ventas y les preguntas qué necesitamos para aumentar las ventas, van a suceder una serie de procesos que son mucho más positivos. Por ejemplo, bueno, ahí hay un gerente conversacional. Ya no es un capataz que está dando órdenes, sino que empiezas a conversar con tu equipo. Y ahí empieza el camino hacia la excelencia. ¿Qué sucede en relación a la exigencia? Le empiezas a exigir, pero le preguntas, ¿qué necesitamos para esto? Aparece, por ejemplo, la indagación y la conversación. Empezamos a indagar oportunidades, empezamos a indagar la experiencia de cada uno. En un equipo, todos tienen distintas experiencias y distintos aportes. Entonces tú tienes que ser capaz de conversar con ellos para ver a qué solución pueden llegar. ¿Qué va a pasar con eso? Va a haber mucha más confianza, va a haber mucho más agradecimiento, vas a recibir feedback también y cooperación. ¿Por qué? Porque estás involucrando a la gente. Cuando tú le dices que necesitamos, las personas empiezan a involucrarse en el proceso, empiezan a dar ideas, en ese momento ellos empiezan a querer también hacer lo que tienen que hacer. Y obviamente que vas a poder recibir feedback, tú le vas a poder decir a las personas, mira, yo creo que lo estás haciendo así, cuando veamos el best lo vamos a ver bien, y la persona va a decir, tienes razón, entonces podríamos hacerlo desde esta otra forma. Pero también las personas te van a decir, ¿sabes qué? La idea tuya está muy bien, pero yo tengo otra idea mejor, porque tu idea va a tener estas consecuencias, bla, bla, bla. Va a empezar una conversación, porque todos se van a involucrar en el proceso. ¿Qué otra cosa va a pasar? Va a aparecer el compromiso, porque empiezan a surgir ideas de todos, va a haber responsabilidad, porque todos se van a responsabilizar para que se logre llegar a lo que se quiere llegar. Y ahí en ese momento va a aparecer una excelencia virtuosa. Obviamente que en ese momento las personas van a disfrutar del proceso. ¿Y qué va a pasar? Va a aparecer un círculo vicioso, virtuoso, expansivo. Y es decir, se van a generar lugares de trabajo mucho más seguros, expresión del ser y va a exigir un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener claro respecto de la exigencia? Primero, hay tres elementos. El que exige, el exigido y una meta a exigir. Y de ahí están las conversaciones que van a gatillar todo esto que acabamos de ver. Las conversaciones que tiene la persona que exige y las conversaciones que tiene la persona o equipo al que se le exigen. El querer es poder es unilateral, porque es uno el que quiere, no necesariamente quiere el equipo. En cambio, cuando tú dices qué necesitamos para, es mucho más probable que las personas empiezan también a querer, pero porque tú los has involucrado. Dale una vuelta a este cuadro que es muy importante y que es muy clarificador, porque si tú eres una persona que exiges a tu equipo de trabajo y nunca logran los resultados que necesiten, es muy probable que estés trabajando desde la exigencia tortuosa. Entonces tienes que cambiar a la exigencia virtuosa preguntándole a tu equipo, ¿qué necesitamos lograr para eso? Es decir, ¿qué necesitamos?